Hola, hola. Espero que estén todos muy bien. Desaparecí por un par de días, pero he vuelto. Y quería primero que nada decirle muchas gracias a todos los que ven mis videos, que comentan, a todos los que se copan en Instagram cuando hago preguntas y cosas así. Muchas gracias. Acá en YouTube ya casi somos 600, lo cual es buenísimo. Y si estás viendo este video y aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas. Ahí abajo está el botoncito, no cuesta nada, es gratis y me ayuda un montón y me hace muy feliz. Así que, habiendo dicho esto, vamos a lo que nos compete, que es el temita del inglés, que es algo que me preguntan un montón porque muchos piensan que hay que tener un nivel muy avanzado o que hay que saber inglés específico de la Marina o algo así. Y quiero aclarar de entrada que el nivel tiene que ser conversacional, poder comunicarse. Bueno, tengo compañía. Pero respecto a lo de la Marina, sí, uno aprende un montón de términos particulares una vez que está a bordo, pero no es algo que tiene que aprender de entrada. Yo una vez que estaba a bordo con todos los trainings, ahí fui incorporando un montón de términos nuevos, pero no hace falta saberlo de antemano. De antemano hay que saber el nivel básico y les voy a contar cómo aprendí yo para que vean que no hace falta ninguna academia de inglés ni escuela bilingüe, ya que yo aprendí con la educación básica que tenemos en la escuela. Yo fui en la primaria a una escuela pública que a partir de cuarto grado, que es cuando teníamos 9 años, nos daban clases de inglés. Inglés muy básico, era para divertirnos, de ir aprendiendo y me gustaba. Después cuando pasé a la secundaria, ahí teníamos nivel alto y nivel bajo de inglés. En la primaria era solo uno. Y cuando nos fueron a nivelar, yo como tenía a mi mejor amiga que no era muy buena en inglés, yo me hice la burra, me hice la que no sabía inglés para que me metan en el nivel bajo. Cuestión que hice toda la secundaria estando en el nivel bajo de inglés, que era muy básico y sencillo, pero fui aprendiendo y yo creo que así mejoré la base, que es lo más importante. Después también tenía amigas en el nivel alto que me decían que les costaba o que era medio difícil ese nivel, pero bueno, yo me quedé en la comodidad del nivel bajo, sabiendo lo principal, y así me fue bastante bien. Y también ocurrió que cuando yo tenía 16 años, todavía estaba en la secundaria, empecé a ver la serie Lost, que fue la primera serie que vi en mi vida y me obsesioné. La vi sola, con mi mamá, con una amiga, al punto de saberme hasta los diálogos. Porque cuando uno ve una serie o una película más de una vez, uno empieza a ver otros detalles. Yo lo que hice fue empezar a escuchar mucho más, porque me encantaba escuchar los acentos de los personajes, ya que en Lost hay personajes de todos lados del mundo con muchos diferentes acentos de inglés. Entonces yo creo que eso sin duda me enriqueció un montón en cuanto a mi comprensión del inglés y también a la hora de hablar, porque me gustaba tanto que yo después hasta los imitaba. Entonces eso me ayudó un montón para mejorar mi inglés. Después de ver Lost empecé a ver otras series y así me volví fanática de ver series. Gracias a Dios ahora existe Netflix y sigo haciéndolo, pero nunca escucho nada doblado al español. Para mí es muy importante escuchar las voces originales y tratar de entender bien lo que dicen los personajes. Así que eso fue algo que me ayudó un montón. Años más tarde, cuando quedé seleccionada para el trabajo en cruceros, obviamente que me dio un poquito de miedo. Entonces tomé un par de clases con una profesora particular que la verdad, si les soy honesta, no aprendí nada nuevo, sino que fue más que nada para practicar, para hablar en inglés, porque yo acá en mi casa no tenía con quién hablar y hablar sola con el espejo ya era aburrido. Entonces practiqué con una profesora y también ella leyó conmigo el contrato, que eran 16 páginas, todas en inglés. Entonces leímos el contrato para asegurarme de que no haya nada raro ahí. Y eso fue todo, así yo me mandé a trabajar en barcos, que al principio debo admitir que yo estaba tímida y no me animaba a hablar mucho o a soltarme. Pero después con el tiempo se fue dando. Estaba hablando en inglés todos los días y en mi tiempo libre quería hacer amigos, así que empecé a soltarme más. Algo que yo tenía miedo era que no iba a poder ser graciosa, por así decirlo, en inglés, porque yo tengo un humor que es re argentino y que es en español. Pero también aprendí a ser graciosa usando mucha mímica y aprendes a comunicarte de otra manera. Está buenísimo. Hablar inglés te abre las puertas para conectar con gente de todo el mundo y es algo que está buenísimo, con o sin trabajo para barcos, es algo que está genial. Entonces, ahí van 5 consejos que les voy a decir para mejorar el nivel de inglés. Esto considerando que ya saben una base. Son consejos para reforzar y poder soltarse un poco más con el inglés, sentirse más cómodos con el inglés. Si no saben inglés, yo les diría que tomen clases, pero si ya saben un poco y quieren mejorar, ahí van consejos. El primero, que fue lo que yo hice, es ver series. Series fáciles de entender como Friends o Modern Family, no sé, algo que les guste, importante que les guste y que sea sencillo. Cosa que ustedes puedan prestar atención a lo que dicen y entenderlo. De esa manera pueden agarrar un montón de vocabulario y de expresiones que quizás en los libros eso no aparece, pero a la hora de verlo en la serie uno lo puede agarrar mucho mejor. Series o quizás películas, y la ven más de una vez
y tratan de poner más atención a escuchar, porque realmente así se aprende mucho. Así es como aprendemos de niños. Cuando uno es bebé, uno no arranca hablando de la nada ni arranca leyendo libros. Uno escucha, escucha, escucha y empieza a repetir. Entonces así es la mejor manera de aprender. Aparte también tengamos en cuenta que el inglés tiene un montón de consonantes, de sonidos diferentes, de vocales diferentes. Entonces es muy importante poder escuchar y repetir y poder agarrarlo desde ese lado, porque en el libro uno lee y no se pronuncia, como lo dice ahí. Entonces para mí es muy importante que haya audiovisual también para poder mejorar. Después, el segundo consejo es algo muy sencillo y quizás medio tonto parecerá, pero para mí está muy bueno, que es poner el celular o tablet o cualquier dispositivo que usen con toda la configuración en inglés. Parece algo mínimo, pero en el día a día ustedes van a tener un poco de inglés y es una buena manera de naturalizarlo y de tenerlo en la vida cotidiana. Así que ese sería también un consejito que podría ayudar. Después, el tercer punto es descargar aplicaciones, que también suena medio obvio, pero la verdad es que ayuda un montón. Aplicaciones como Duolingo no es solo leer y completar, sino también escuchar, reconocer, repetir las cosas. Entonces yo creo que las aplicaciones hoy en día están mucho mejor que antes y realmente enseñan de una manera mucho más global el idioma y está buenísimo. Yo así estuve aprendiendo italiano y la verdad que aprendí un montón de palabras y estuvo muy bueno. Así que descargar la aplicación es una buena idea. Cuarto consejo, truco, lo que le quieran decir, es usar nada más ni nada menos que donde estamos ahora, que es YouTube. En YouTube me di cuenta que hay de todo. Cualquier cosa que alguien quiera aprender, saber, entretenerse, lo que sea, está en YouTube. Y yo ahora en la cuarentena descubrí el canal de Super Holly, que se los voy a dejar ahí, supongo que estará, para que lo vean después porque la amo, así. O sea, es una chica que creció entre México y Estados Unidos, entonces sabe y comprende muy bien los dos idiomas. Entonces tiene un montón de videos enseñando cómo hablar inglés, enseñando cómo pronunciar palabras difíciles, cómo usar ciertas palabras o expresiones. Te da un montón de trucos muy buenos y aparte es súper divina y re graciosa, así que esa es mi gran recomendación. De todos modos, hay un millón de canales diferentes que explican de diferente manera, con diferentes personalidades quizás. Entonces, si quieren aprender inglés o cualquier cosa, busquen en YouTube que van a encontrar y está buenísimo porque ayuda un montón. Super Holly, yo la amo y me enseñó un montón de cosas. Y después, el último consejo que también va a parecer re obvio, pero si ustedes hacen estas 5 cosas, yo creo que sin duda van a mejorar. Quinto consejo es practicar, así de sencillo. Igual, yo sé que muchas veces da miedo practicar con una persona, esa vergüenza de equivocarse. Entonces, para mí lo más importante es empezar practicando en la cabeza, en la mente, tratar de pensar en inglés, porque cuando vos hablas en inglés, en el barco o con quien sea, vos no estás pensando en español y traduciendo para hablar, vos tenés que empezar a pensar en inglés. Entonces es muy importante practicar en la cabeza primero, decir cosas en inglés en la cabeza, después decirlas en voz alta. Quizás a la mañana estás cocinando, estás haciendo algo y decir en voz alta lo que estás haciendo, no sé. Hablar, decir cosas, aunque sea frente al espejo o mientras haces otra cosa. Hablar, practicar es súper importante. Después, obviamente, si lo haces con otra persona, muchísimo mejor. Hoy en día hay aplicaciones o páginas para hablar virtualmente con personas tipo videollamada, que ni las vas a conocer, pero puedes practicar el inglés hablando con ellos. También, si quieren algo más en carne y hueso, hay bares que son como Spanglish, entonces va gente que sabe inglés, pero no tanto español o al revés. Entonces hablas con personas de otros lados del mundo, practicás el idioma y está buenísimo. Después a esa persona quizás nunca más la volvés a ver, pero la experiencia está buenísimo. Nada como hablar con otra persona, el intercambio es súper enriquecedor. Y aparte también, algo que pasa en esas situaciones o en el barco, es que al estar rodeado de personas de otras partes del mundo, con diferentes tipos de inglés, porque hay diferentes acentos según de qué país sea y expresiones también, entonces todo eso ayuda un montón. Hay cosas que no están en los libros y que uno aprende cuando está en la situación, rodeado de personas que hablan el idioma, así que practicar es súper importante, ya sea solo en casa o con otra gente, pero eso sin duda va a hacer mucho mejor el nivel del idioma. Después cuando uno sube al barco va a mejorar un montón. Yo cuando me subí al barco no tenía el mismo nivel de inglés que tengo ahora. Ahora es mucho mejor. Ahora redacto emails importantes en inglés y me sale bien y algo que quizás no me imaginaba unos años atrás. Así que el idioma del inglés, la verdad, tenemos la suerte, quiero aclarar, de que es mucho más sencillo que el español. Gente que habla inglés y quiere aprender español se vuelve loca porque tenemos muchas conjugaciones, tiempos verbales, bla, bla, bla. El inglés es algo que es bastante sencillo de aprender, pero es muy importante tener no solo lo del libro, sino también lo audiovisual, escuchar y hablar. Así que
Ahí les tiré 5 consejos, 5 ideas para mejorar el inglés en casa, así se animan. Y aunque no sientan que están listos, anímense igual, porque una vez a bordo seguramente van a mejorar. Así que eso será todo por ahora. Si tienen alguna duda, me la dejan en comentarios. Muchas gracias por ver y nos veremos la próxima.